reuniones aquí en Bandera 620. Sí, vamos a seguir regalando. En Bandera, todos los sábados, yo doy charlas ahí con los hermanos y tratamientos para desintoxicar para el cáncer, para los huesos, para la diabetes, para la enfermedad que sea, porque estamos aplicando la medicina de Dios. Hay una medicina que es humana, la alópata, que a usted lo mata. Pero en Bandera 620, en el salón 216, todos los sábados está invitado. Y usted me dice, usted me prometió este libro, por ejemplo estos libros lo hice yo, y allá yo se lo voy a regalar. Aquí sale del 666, sale de las enfermedades, sale de muchas cosas. Yo se lo voy a regalar. Usted vaya el sábado a Bandera 620, hay unas invitaciones que los hermanos tienen por ahí. ¿Sí? Hermana. Lucía no se escucha. Sí, yo le escucho. Doctor Pozo, es su tiempo. Bienvenido y que el ángel de Jehová siempre. Muchas gracias a los hermanos de El Fuerte Clamor Final, que cada sábado y durante la semana también comparten ellos la palabra de Dios. Estamos en directo, estamos en vivo, transmitiendo para los hermanos del Fuerte Clamor Final. Y antes de empezar, quisiera agradecer al Señor por la invitación de la hermana María Sierra allá a Guatemala para realizar una campaña en el mes de diciembre. Hemos sido muy grandemente bendecidos también por los hermanos de Seattle y de España y de otros lugares que no habíamos podido ir por el tema de la pandemia, porque nosotros no estamos vacunados. Entonces ahora ya solamente para entrar a Chile hay que tener 7 días de aislamiento y ya se están bajando las normas, así que ya podemos viajar y poder compartir con ustedes. También estamos con un proyecto y pido la oración de 10.000 libros del conflicto de los siglos para repartir gratis a los hermanos de Chile y si alguien desea, a los hermanos de otros países también. Así que les pido la oración por esa actividad también muy importante. Y los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Números, en el capítulo 1, versículo 7, que dice lo siguiente. Dice así: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Este texto va a ser nuestra base para hoy sábado en la entrega del mensaje. Y ahí habla de que Dios está con su pueblo, está con los que en él confían, pero dice que ellos van a pasar angustia. El Señor es la fortaleza en el día de la angustia, porque nosotros nos ha tocado la última generación que va a tener que enfrentar a los enemigos que aparecen en la profecía. Y necesitamos esa fortaleza, obtenerla de Dios. También el Señor Jesús, en Juan 15, 19, señala lo siguiente. Dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. También ahora en los evangelios, en el libro de Juan, nos habla de que el mundo nos va a aborrecer, porque todo aquel cristiano, o podríamos decir cada hermano adventista del séptimo día que vive este evangelio, en realidad debería ser aborrecido, porque está con Cristo, porque está con Dios, y todo lo que es del ser divino es aborrecible para este mundo, son antagónicos. No puede haber una unión al respecto. Y si nosotros miramos el pasado, ¿por qué eran perseguidos los cristianos? En el conflicto de los siglos, en la página 82 dice así: una vez que Roma decidió exterminar la secta odiada, el Papa expidió una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. Y nosotros sabemos
la historia, cómo murieron miles y miles. Pero ¿cuál fue la causa por la cual eran perseguidos, por los cuales eran vilipendiados, por la cual los encarcelaban? Era por su carácter, era porque habían alcanzado esa norma de Jesús, porque Cristo vivía en ellos. Y aquí lo dice el Espíritu de Profecía, lo señala en el Conflicto de los Siglos, en la página 83. Ponga atención, por favor. Dice así: no se les acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni de desordenados, pero se declaró que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Y ese es el motivo por el cual eran perseguidos. Era por su carácter, por su vida, que confrontaban a las tinieblas. Por eso que Jesús murió también. Entonces, cuando como iglesia, cuando como personas alcancemos nosotros el carácter de Jesús, entonces vendrá esa persecución sobre nosotros, sobre sus hijos, sobre su iglesia. Y en Jeremías 30, versículo 7 dice así: oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Gloria al Señor por eso. Y en eso estamos entonces, con la ayuda del Señor, trabajando, y cada uno debe purificar su carácter porque vienen tiempos difíciles, dice, y señala ahí también lo mismo, que no va a ser fácil a nosotros que hemos alcanzado la última generación. Y en Daniel 12:1, este famoso texto, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Así que siempre está la esperanza, la promesa de ayuda divina. En este caso dice que se levantará Miguel, y Miguel estará con su pueblo después que pasen este tiempo difícil. Por eso que decía ahí: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, ese odio, esa persecución, esos tiempos de angustia que va a tener el pueblo de Dios, es por su semejanza con el Divino Maestro, porque no somos de este mundo, porque somos elegidos de Dios que nos ha sacado de este mundo. También dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Así que ahí está la relación de amor con el Padre, que es antagónica al mundo. Y también lo menciona en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo El mensaje final de Dios, donde nos habla de que este pueblo va a tener que pasar por estas tribulaciones. Va a tener que dar este mensaje fuerte, el mensaje de los tres ángeles, llamando a un mundo que se ha corrompido para volver a las sendas antiguas. En esta parte del Conflicto de los Siglos dice así: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Terrible será la crisis que llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo, o sea, el domingo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Así que nos deja claramente que el tiempo que viene va a ser difícil y cómo puede ser que como iglesia no haya esa preparación fuerte que nos distinga del mundo. Hace unas semanas atrás, di un mensaje donde aparecía un presidente africano que es adventista y habíamos dicho de que no podemos estar con la política metido, porque eso es parte de una unión religiosa política y eso no es bueno. Pero ahora nos damos cuenta de que para llegar a esos cargos tiene que haber una amalgama con el mundo. Y ahora la noticia de ese presidente adventista de África, ahora saludando al Papa Francisco I, porque aunque somos la última generación, pareciera ser que no se cree o no se vive de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo y mucho menos dando el mensaje final. Porque si diéramos el mensaje final, el mundo nos aborrecería. Vendría ese tiempo de angustia sobre este pueblo, pero claro, como no se está haciendo esa preparación o preparando el camino al Señor, entonces no se ven esas dificultades que vimos en los mártires, que vimos en las persecuciones a los apóstoles de Jesús, que vimos a hombres como Daniel, como José, que sufrían por causa de Dios. Daniel lo echaron al foso de los leones. Y así la historia está plagada de hombres fieles que por su vida, por tener esa imagen de Dios en su vida, eran perseguidos. Y más que nunca se requiere que este pueblo despierte, por decirlo así, ya que las señales de guerra, el hambre, como ya se anuncia y como estaba en uno de los castigos de Levítico sobre la humanidad, cada año sabático no vamos a tener el tiempo de compartirlo, pero esto no es casualidad. Cuando vemos terremotos, la situación política, la situación social, y entonces debiéramos levantarnos como pueblo, incluso las blasfemias del Papa Francisco I, que cada día sorprenden y que cumplen la profecía. Por ejemplo, vamos a ver estos pedacitos de video donde muestra él declarando de que no es posible crecer en la fe sin María. Cuando la Biblia nos habla de que la fe es por el escudriñar la palabra. Bueno, vamos a verlo. Acá las declaraciones del pontífice romano que cumplen la profecía. Vamos crecer en la fe sin la ayuda de María es otra cosa, es como crecer en la fe, sí, en la iglesia sí, pero en la iglesia orfanato, ¿no? Una iglesia sin María es un orfanato. Ahí se escuchó claramente que él menciona que la Virgen María, entonces no es posible crecer en la fe sin ella. Cuando en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y además señala de que sin María es una iglesia orfanato. O sea, un orfanato son los lugares donde van las personas que no tienen padre ni madre, que ellos están solos luchando contra la vida. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús al respecto? En Juan 14:18 dice, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. O sea, contradice este pontífice romano, contradice las escrituras porque Dios ha prometido no dejarnos huérfanos, pero él dice una blasfemia que María, sin ella, la iglesia sin María, está huérfana. Hoy estamos viviendo en estos tiempos en que claramente el cuerno pequeño de Daniel, la bestia de Apocalipsis 13,
la ramera de Apocalipsis 17, está obrando en nuestro medio. Mucho más debiéramos nosotros trabajar por la causa. Ahora va a decir que María es la que obra el arrepentimiento. Vamos a ponerlo nuevamente lo que está sucediendo en nuestro medio. Entonces ella educa, nos hace crecer, nos acompaña, toca las conciencias. ¿Cómo sabe tocar las conciencias? Para el arrepentimiento. Ahí entonces menciona ahora que María es la que toca las conciencias para que las personas se arrepientan. Cuando esa labor es de Dios, es del Espíritu Santo. En estos tiempos que públicamente se blasfema las verdades de la Escritura, es la que estamos viviendo. Y cada uno de nosotros, si se dice ser el pueblo de Dios, el pueblo final, tiene que tomar su lugar. Y por eso que dice que va a venir un tiempo de angustia grave sobre los hijos de Dios, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y en aquel tiempo la promesa de Dios se va a cumplir, que Él nunca va a desamparar a sus hijos. Así que tenemos que tomar nuestro lugar. Usted que me escucha en distintos lugares del mundo, o acá con los hermanos de Washington, del fuerte clamor final, que se reúnen para llevar la palabra. En el lugar que sea, Dios nos ha dado esa responsabilidad, y sobre todo si decimos que Jesús viene y que somos la última generación, porque sabemos que la profecía decía que iba a hablar blasfemias contra el Altísimo. Y lo que estamos viendo es eso, el cumplimiento. Vamos a seguir porque hay mucho que compartir. Cuenta después de cada capítulo una historia edificante de cómo María. Y en el sur de Italia, no sé si en Calabria o en Sicilia, está la devoción a la Virgen de los Mandarinos, en una zona donde hay mucha mandarina, ¿no? Y son devotos de la Virgen de los Mandarinos los granujas, ¿no? Son los ladrones, estos son devotos. Y cuentan que la Virgen de los Mandarinos los quiere y le rezan porque cuando lleguen al cielo... Fíjense lo que está diciendo ahí. Está poniendo una enseñanza hablando de la Virgen de los Mandarinos, que son gente devota, dice, que son granujas, que son ladrones, y que cuando lleguen al cielo, dice, cuando nosotros sabemos que ningún ladrón, ni una persona que viole la ley, va a llegar al cielo. Y hay que poner mucha atención, porque a este hombre lo siguen millones en el mundo, lo respetan, lo homenajean, creen que es una norma correcta para poder vivir cristianamente. Y ahí está contando esa historia. Vamos a seguir presentándolo. De los mandarinos, en una zona donde hay mucha mandarina, ¿no? Y son devotos de la Virgen de los Mandarinos los granujas, ¿no? Son los ladrones, estos son devotos. Y cuentan que la Virgen de los Mandarinos los quiere y le rezan porque cuando lleguen al cielo, ella está mirando la cola de la gente que llega, ¿no? Y cuando lo ve alguno de ellos, les hace así con la mano y le dice que no pasen, que se escondan. Y a la noche, cuando está todo oscuro y no está San Pedro, les abre la puerta. O sea, es una manera muy folclórica y muy popular de una verdad muy grande, ¿no? De una teología muy grande. Una madre cuida a su hijo hasta el fin y trata de salvarle la vida hasta el fin. De ahí
la tesis de San Alfonso María de Ligorio, que un devoto de María no se condena, ¿no? Ahí vimos esas declaraciones que son fulminantes en contra de la palabra de Dios. Una oposición terca, y vieron ustedes cómo las personas se reían, compartían, aceptaban lo que le estaban diciendo. Ahí mencionaba de que un devoto de la Virgen María no se condena, cuando la Biblia señala otra cosa, que Jesús es el que salva, no la Virgen María. Y decía ahí acerca de que se iban a esconder, que María lo iba a ocultar de San Pedro, decía ahí. ¿Y dónde lo iba a esconder? Y dice que era de noche y entonces los hacía pasar. Pero nosotros sabemos que en el cielo no hay noche. Cada frase que ustedes han escuchado cumple la profecía que hablará blasfemias, este cuerno pequeño, también señalado, como recién dije, la bestia de Apocalipsis 13 o la ramera de Apocalipsis 17. Cuando no estamos viendo el tiempo final, cuando debiera este pueblo despertar, llevar la luz, reflejar el carácter de Jesús, y al llevar esta luz potente, se va a iniciar ese tiempo de angustia, de persecución, y Cristo va a venir. Pero vemos claramente que hoy en día no hay ninguna persecución, que falta mucho todavía, que son unos poquitos por aquí y por allá que tratan de agradar al Señor. Y se exalta a María en este poder del mal. Vamos a ver la última, que el último video. Por más que conozcamos a Jesús, nadie puede decir que es tan maduro como para prescindir de María. Nadie puede prescindir de su madre. Nosotros los argentinos Ahí ustedes ven los aplausos de las personas que están ahí, que para nosotros, claro, pareciera ser que otro mundo, pero hoy en día se está engañando así en forma tremenda pública, que aunque usted tenga a Jesús, estaba señalando, nadie podía llegar a prescindir de María, aún teniendo a Jesús, que es el Salvador, que es el Redentor, que es la esencia misma de nuestra vida. Al ver, mis hermanos, estas blasfemias, se hace realmente imprescindible dar a conocer el último mensaje. Por eso que debemos trabajar predicando, enseñando, dando estudio, imprimiendo Conflicto de los Siglos, para repartirlos, para que la gente conozca. En Juan, en el capítulo 10, versículo 33, nos habla de lo que es la blasfemia. Dice así: le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, la blasfemia está tipificada en la Escritura como que en este caso el Papa se atribuye, se aplica a su vida los atributos de Dios, los atributos divinos. Y siempre hemos escuchado esto de que la infalibilidad papal, pero que para nosotros no es nuevo. Pero las personas del mundo, las personas que tienen poco conocimiento, que necesitan conocer este mensaje, ellos son afectadas y nadie detiene esta marea de mal. Nadie quiere entonces enfrentarse a estos poderes grandes, en este caso el catolicismo. En Lucius Ferrari, en la pronta biblioteca del volumen 6, la página 438 dice, este es un libro católico, el Papa representa una figura tan admirada y de suprema dignidad y es tan exaltado que no es considerado un mero hombre, sino alguien como Dios, un vicario de Dios. El Papa es una figura tan importante y de suprema dignidad, propiamente hablando, que no ha sido establecido en ningún rango de dignidad, sino que ha sido colocado en el lugar más alto de todas las dignidades. Es como el divino monarca, el supremo emperador y el rey de reyes.
por lo cual el Papa es coronado con una triple corona como rey del cielo y de la tierra y de las regiones bajas. Terribles declaraciones de lo que sucede en nuestros tiempos, que aquí se señala de que el Papa es el rey del cielo también y de la tierra. Cuando el Señor dice mía en la tierra y todo lo que hay ahí, mío es el oro, mío es la plata, todo es del Señor. Entonces la blasfemia la tenemos cada día que se pone en el lugar de Dios. Cada uno va a tener que dar cuenta, mis hermanos, por la responsabilidad de estos mensajes que nos han sido dados como adventistas del séptimo día. Y que va a provocar oposición, claro que sí, porque al darle estos mensajes, pero no se preocupen porque Dios siempre ha prometido estar con su pueblo. No sea que nos toque esta palabra donde dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre, que nuestra vida esté de alguna manera adventista, esté aferrada también a las tradiciones, guardando cosas que no están en la Biblia. Y en el tema anterior dimos cita de ocultamiento de verdades dentro de la conferencia general, dentro del mismo corazón del pueblo que se profesa ser el último mensajero de estos tiempos. ¿Cómo podemos dar el mensaje si para luchar contra este poder del mal, contra el papado, el poder civil, las iglesias protestantes, si internamente estamos destruidos o el enemigo trabaja? Y quisiera complementar el tema anterior con algunas citas, porque se señala que todo va a ser desenmascarado, todo va a ser allanado. En la preparación del camino del Señor, todo tiene que ser restablecido y tenemos que ver por qué este pueblo sigue durmiendo. Y muchas veces tiene que ver mucho con los dirigentes, con aquellos que guían la obra en forma mundial. Y voy a leerles algunas citas que son desconocidas del libro Spalding y Magan, que debiera masificarse por las grandes verdades que hay ahí, que no han sido traducidas por algo. Voy a leerles la página 152, hablando de un tema que son las líneas regulares o las vías regulares. Y usted se da cuenta que esas vías regulares son un engaño o conducto regular, también se le llama, que le dicen en la iglesia, usted debe seguir el conducto regular para poder hacer esto, para poder ir a predicar allá o acá. Dice así, el Espíritu de Profecía: por años la misma rutina, la misma forma establecida de trabajo se ha seguido y la obra del Señor ha sido grandemente estorbada. El Señor llama a un reavivamiento y a una reforma. Las vías regulares no han hecho el trabajo que el Señor desea. Dejemos que el reavivamiento y la reforma efectúen cambios constantes. Hay que hacer algo en este aspecto, pero no dejemos que el trabajo termine ahí. No, rompamos todo yugo. Los hombres deben despertar y darse cuenta de que tienen una responsabilidad individual. Lo que se ve al presente es suficiente como para probar quién tiene el verdadero espíritu misionero y que las vías regulares pueden resultar ser un fracaso y una trampa. Con Dios ayudando a su pueblo, el círculo de reyes que se han atrevido a tomar tan grandes responsabilidades nunca más podrá ejercer su poder no santificado en las así llamadas vías regulares, agencias humanas no reformadas y faltas de reavivamiento han sido investidas con demasiado poder. Tremenda cita donde habla de los liderazgos de la conferencia general, que muchos hermanos con ese deseo de servir ciegamente al conducto regular, cuando se reparten volantes, por ejemplo, en un lugar, no lo hagamos porque no está aprobado. O cuando un predicador quiere ir o el Espíritu Santo lo necesita en algún lugar, lo quiere llevar
en algún país, entonces la conferencia le dice, no, no puede ir, porque tiene que seguir el conducto regular. Entonces dice acá que estas vías regulares, que también se le llama, son una trampa, que no han hecho su labor. Y ella dice, rompamos todo yugo. Los hombres deben despertar y darse cuenta, leí recién, de que tiene una responsabilidad individual. Usted con el Señor, la responsabilidad de dar estos mensajes finales del mensaje del tercer ángel. Ahí tenemos una cita que ha sido ocultada. Voy a leer otra en la página 151 del mismo libro, Spalding y Magan. El fariseísmo dice, el fariseísmo no se ha extinguido en el mundo cristiano de hoy. El Señor desea romper este curso de acción fanática que está tan firmemente establecido y que ha estorbado el avance de su obra. Se necesita abundante sabiduría divina para trabajar. Es necesario avanzar sin pedir el permiso o el apoyo de aquellos que se han apropiado de un poder monárquico. En el pasado, un grupo de hombres trató de mantener bajo su control todos los medios provenientes de las iglesias. Ahí está hablando de la conferencia general. Y esto lo vemos también hoy. No solamente en los tiempos de la hermana White, que existían hombres que se ponían como un poder monárquico. O sea, un poder monárquico quiere decir que hay un rey, hay un príncipe. Que cuando se muere el rey, entonces el príncipe lo reemplaza en el trono. ¿Y qué podemos decir, por ejemplo? Eso es un poder monárquico. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, en la actualidad de lo que es este asunto de los pastores Wilson? Neal Wilson, que era padre, presidente de la conferencia general, y ahora está el hijo, Ted Wilson, que lo mismo que la monarquía, que eran sucesivamente, tenían los cargos ahí. ¿Y qué podemos decir hoy del pastor Bohr? Que fue censurado también cumpliendo esto que estamos leyendo en Spalding y Magan, donde le prohíben predicar al pastor Bohr. Esto ha sido una cosa mundial, que ha sido una noticia mundial entre los adventistas, porque la conferencia de Rocky Mountain le cerró las puertas. ¿Y cuál fue el motivo? Porque el pastor Bohr, Esteban Bohr, se opone a la ordenación de la mujer en la iglesia adventista del séptimo día y también al movimiento LGBT dentro de la iglesia. Y entonces ahí lo sacan, lo censuran, lo quitan para acallar este mensaje. Pero este asunto es un ejemplo y esto ocurre en distintos lugares. A nivel macro, como lo estamos viendo, que un pastor conocido, por eso estoy poniendo este ejemplo, pero a nivel local, de iglesias locales, muchas veces laicos, ministros, ancianos, son censurados por hablar de la verdad bíblica, que no es fácil, como recién lo vimos, y que por algo vamos a ser perseguidos, al tener el carácter de Jesús y al dar las verdades. Pero esto se da a nivel local por doquier. Y estoy poniendo estos ejemplos solamente para mostrar el cumplimiento de esa cita que decía la mensaje del Señor, que había que romper todo yugo de este poder monárquico que detenía el mensaje, que era una trampa, las vías regulares. También podemos ver este video en Alemania como otro ejemplo, en este caso, de la ordenación de la mujer. Vamos a verlo acá entonces. Vamos a ver entonces cómo esto ha cundido, que es contrario a la palabra de Dios. Lo comento porque los hermanos me preguntan y entonces ellos quieren saber si acaso es bueno o malo, porque como no conocen mucho la escritura, entonces ellos están indecisos. Bueno, vamos a ponerlo aquí. El Comité Ejecutivo de la Unión del Sur de Alemania votó para participar de una práctica antibíblica, la así llamada ordenación igualitaria de mujeres, en diciembre 9 del año 2021. Ahí tenemos un ejemplo de que este asunto que el pastor Bohr declaraba, hay conferencias, no solamente la que mencioné ahí recién, la que le cerró las puertas, la conferencia de Rocky Mountain, sino que
en Alemania también se cree de esta forma, y nosotros debemos recordar que las religiones paganas tenían sacerdotisas y el pueblo de Dios siempre ha tenido varones, los hijos de Leví, dice la escritura, que ministraban en el santuario. Entonces, uno analizando la Biblia empieza a darse cuenta que esto que se escribió hace décadas atrás no es nuevo, sino que este poder monárquico es producto, es fruto de la separación con Dios. Y entonces decía ahí, rompan todo yugo. Y vamos a leer otra cita que está ahí en este mismo libro, que por algo no está traducido. Bueno, ahora los laicos lo han traducido, lo estamos imprimiendo y compartiendo para que las personas conozcan la verdad. Y entonces este pueblo pueda tener la pureza en todo sentido de su carácter, creer correctamente, sin mancha ni arruga, una iglesia que sea establecida en la verdad. Dice así: esta mañana no pude dormir después de medianoche. Desperté llevando este mensaje para nuestros hombres dirigentes. Romped todo yugo que impediría o limitaría el poder del mensaje del tercer ángel. Los llamados que se han hecho para una grande liberalidad, que han sido contestados tan notablemente por nuestro pueblo, debieran conducir a sentimientos de confianza y gratitud, en vez de poner yugos sobre los cuellos de los siervos de Dios. Vuestros requerimientos siempre deberían ser dictados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando los oficiales de la Conferencia General permiten que tales restricciones sean hechas, ellos dan evidencia de que necesitan una visión espiritual más clara, que el ungimiento celestial no se encuentra sobre ellos. Tremenda cita. Y ahí habla en forma directa de la Conferencia General, que es el corazón de la obra, que los hombres que están ahí no tienen el ungimiento celestial, no se encuentra sobre ellos, decía. Estas citas ayudan a que muchos hermanos puedan tomar esa iniciativa de servir a Dios a pesar de las vías regulares, a pesar de la oposición, porque ahí decía, romped todo yugo que impediría o limitaría el poder del mensaje del tercer ángel, porque estos hombres se han instalado como un poder monárquico para gobernar las conciencias del resto de la iglesia. Y este mensaje es para aquellos hermanos sinceros, trabajadores, que quieren realmente hacer la voluntad de Dios, que se esfuerzan dando estudios bíblicos, ocupan sus recursos para poder llevar el mensaje contra viento y marea. No es para aquellos tibios que dicen, no, si todo está bien, la iglesia prospera. No es así, mis hermanos. Es un letargo espiritual, es un adormecimiento, un arrullo satánico. Romped todo yugo, dice que ella no podía dormir por este mensaje que estaba en su mente, que el Señor había puesto en ella. Estas citas muy difícilmente usted las conocerá cada sábado en algún púlpito, en algún templo por ahí, porque al dar estos mensajes, entonces ellos lo censuran, así como censuraron al pastor Borg o al pastor Hugo Gambetta. Son ejemplos que también le restringían el ir para allá o para acá para llevar el mensaje final. Y estas restricciones ya se veían desde los tiempos de la hermana White. Y entonces, estas vías regulares, ella dice, han sido una trampa para impedir que el Espíritu Santo actúe sobre determinado mensajero y lleve el mensaje, la palabra, donde se requiera. Y también mencioné en el tema anterior acerca de la escuela de Madison, una escuela desconocida que el Señor Dios le mostró a Ellen G. de White que debía ella levantar independiente de la organización adventista del séptimo día. Escuche bien, porque esto es una bomba, esto cambia los paradigmas, porque muchos hermanos no tienen idea de la escuela de Madison, porque
Han sido ocultadas estas cosas, han sido engañados a propósito. Esta escuela de Madison, para que usted conozca, Dios le mostró que debía ser independiente de la organización y que Dios le mostró que ya este tipo de instituciones debían darse separadas de la iglesia. Porque ya Dios sabía lo que iba a suceder en el futuro, como están las cosas hoy, que ellos son una trampa, las vías regulares. Y ella fue atacada juntamente con dos profesores, Sutherland y Magan. Por eso que el libro se llama Spalding y Magan, en referencia a las cartas que ella le escribe a estos dos profesores, con el cual ellos levantaron el colegio de Madison y fueron atacados por la iglesia adventista del séptimo día. Fueron atacados por aquellos que le querían coartar los recursos, porque pensaban de que como eran los reyes, entonces debían hacerse las cosas como ellos estimaban conveniente. Lo mismo que sucede hoy. Exactamente lo mismo, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Tenemos que tomar el estandarte de la palabra de Dios y van a ver ustedes cómo la oposición se manifiesta y ese tiempo de angustia ya llega. Y bueno, la buena noticia de eso es que Cristo viene también. Pero si nosotros detenemos el mensaje con nuestro adormecimiento espiritual, entonces las cosas se van a tardar y la iglesia va a llegar un momento en que Jesús va a venir, esté preparado usted o no lo esté. Pero queremos, con la ayuda de Dios, de que todos estemos preparados para ese gran evento. Y hay muchas citas para corroborar lo que le estoy mencionando, porque hay que dar evidencia a los hermanos. Y en la página 350 de este libro que estoy mencionando, nos habla de la escuela de Madison que era separada, que estaba aparte de la conferencia. Dice así: en el trabajo que se está haciendo en la escuela para entrenar maestros misioneros para acá y para el extranjero en Madison, Tennessee, y en pequeñas escuelas establecidas por los maestros que han salido de Madison, tenemos una ilustración de qué manera y cómo el mensaje debería ser llevado. Yo diría a sus obreros allí: sigan aprendiendo de Cristo, no se amedrenten, sean libres en el Señor, sean libres. Tremendo lo que está mencionando ahí, lo mismo que decía en las citas anteriores, que rompan todo yugo, pero ahora está diciendo: no tengan miedo, no se amedrenten, sigan levantando escuelas como Madison y los maestros que han salido de Madison y que han levantado otras escuelas, pero separados. Sigue diciendo: he dicho solo un poquito en comparación con lo que se podía decir con respecto a este asunto. Es un pecado el que alguien critique y le encuentre faltas a aquellos que en su forma de trabajar no se aproxima exactamente a la mentalidad del que habla. El Señor trabaja a través de diversas agencias. Si hay algunos que desean entrar en nuevos campos y tomar nuevas líneas de labor, anímenlo a hacerlo. No se preocupen de que algunos medios vayan directamente a aquellos que están tratando de hacer el trabajo misionero en una forma efectiva y callada. Todos los medios no han de ser manejados por una sola agencia u organización. Hay muchos negocios que han de hacerse concienzudamente para la causa de Dios. Y ahí menciona de que hay distintas formas de trabajar por el Señor, que no hay que hacer solamente en una línea. Y dice que todos los medios no han de ser manejados por una sola agencia u organización. Y se ha enseñado que todos los diezmos tienen que pasar a través del tesorero, por decirlo así, o a través de la iglesia. Pero acá dice que no. Y aquí estamos derribando mitos, estamos derribando tinieblas, porque la luz tiene que salir y los corazones sinceros la van a aceptar, mis hermanos. Ojalá que usted sea parte de aquellos que no tienen esa mente estrecha, como decía ahí, que era pecado, porque oponerse,
porque las cosas no se hacen como a usted le parecen. Pero ahí decía, no se amedrenten, sean libres en el Señor, sean libres. Y voy a leer esa partecita del pecado. Dice, es un pecado el que alguien critique y le encuentre faltas a aquellos que en su forma de trabajar no se aproximan exactamente a la mentalidad del que habla. Entonces, si usted se opone, si usted no concuerda, si usted dice que esto es fanatismo, que eso es locura, primeramente es un escrito está, y también dice que es un pecado oponerse. Y aquí va la cita que habla en la página 343 de este libro de que esta escuela o este colegio de Madison no era propiedad de la organización o de la conferencia general. Vea por favor para que le quede bien claro, porque siempre están aquellos que se oponen, no les gusta, está el orgullo denominacional que se opone, aunque usted le muestre las cosas. Dice así, algunos han entretenido la idea de que debido a que la escuela de Madison no es propiedad de la organización de la conferencia, los encargados de la escuela no tienen permiso de llamar a nuestro pueblo en busca de fondos muy necesitados para llevar adelante esa obra. Esta idea necesita ser corregida en la distribución del dinero que llega a la tesorería del Señor. Usted tiene derecho a una porción, tan ciertamente como tienen otros conectados con otras empresas necesitadas siendo realizadas en armonía con la instrucción del Señor. Y ahí está mostrando que también en lo que tiene que ver con los recursos, ahí tenemos otro engaño de las vías regulares, porque dice que había gente que no le daba permiso para que ellos pidieran fondos, porque como estos colegios no estaban directamente relacionados con la Asociación General, no dependían de ellos, entonces ellos les prohibían a los hermanos dar dinero a esa causa en forma directa. Y eso es lo que está corrigiendo acá, que se puede hacer siempre y cuando, claro, la actividad esté relacionada con las instrucciones del Señor, decía ahí. Voy a leer otra vez ese pedacito donde decía, algunos han entretenido la idea de que debido a que la escuela de Madison no es propiedad de la organización de la conferencia, los encargados de la escuela no tienen permiso de llamar a nuestro pueblo en busca de fondos. Y eso es lo que la gente piensa, porque las vías regulares les han enseñado que solamente tiene que darlo ahí a la iglesia, al templo donde se reúne. Pero si el Espíritu Santo o el Señor le muestra una actividad o una obra que él encuentra que debe hacerse y necesita recursos, acá dice que se le pueden dar los recursos también. La distribución del dinero, dice. Es tremendo. Quizá usted primera vez que escucha estas cosas, primera vez que usted se enfrenta con estos mensajes, pero es la verdad. No puedo enseñarle otra cosa, aunque uno se haga de enemigos, lo llamen loco, fanático, que hasta gente que dice que estos libros no existen. Es como los fariseos que decían demonio tiene, porque no caía en sus mentes las verdades que se les estaban presentando y ellos endurecían su corazón y trataron al maestro de que tenía demonio cuando estaban con el ser más puro de la tierra. La luz va mostrando qué hay en el corazón de cada uno. Si usted se opone, es porque hay tinieblas. Pero aquel corazón sincero que la recibe, entonces crece y cada día se parece más al maestro. También tenemos más citas, tenemos grandes citas en cuanto a este asunto de los dineros que se invierten en la causa de Dios, que no hay un canal regular designado que como se enseña hoy en día, que tiene que ser a través de la iglesia. Usted puede enviarlo en forma directa donde se requiera en cualquier parte del mundo, donde Dios le diga, le ponga en su corazón. Ella va a hablar acá en Battle Creek, donde estaba la Asociación General, en la carta 60 del 28 de junio del año 1901, que dice así: Dios quiera que las voces que se han levantado
para decir que todo el dinero invertido en la obra debe pasar a través del canal designado en Battle Creek, o sea, la Asociación General, no sean escuchadas. Y ahí seguimos mostrando cita tras cita cómo ella menciona de que no hay un canal designado, que se puede hacer, invertir ese dinero en la obra y que no pase, en este caso, por la asociación. Dice que esas voces no tienen que ser escuchadas. ¿A quién escuchará usted? ¿A la voz de Dios o a la voz del enemigo? También hay otras citas que son el libro más comunes que han sido traducidos como Testimonio para los Ministros en la página 321. Claro, este libro también escasea porque lo han sacado también para que la gente no pueda discernir lo que es correcto y hacer lo que las vías regulares o este poder monárquico establecen o han establecido ya. Dice así, Testimonios para los Ministros, página 321. Medite, por favor, asimile lo que está escrito. Dice así, las diferentes asociaciones han sido inducidas a volver sus ojos hacia los dirigentes de Battle Creek, creyendo que no puede tomarse ninguna determinación importante sin su aprobación. Esta tendencia se ha ido fortaleciendo hasta convertirse en un serio obstáculo para el avance de la obra. Este arreglo nunca debió haber existido. El Señor quiere a su pueblo bajo su jurisdicción. El procedimiento de que todo el dinero debe pasar por Battle Creek y bajo el control de unos pocos hombres que están en ese lugar es una forma equivocada de administración. Ahí lo tenemos otra vez lo mismo. Más claro, ni echándole agua. No se puede enseñar más claro porque está escrito, hablando de las diferentes asociaciones. No está hablando solamente como lo que le pasó al pastor Born, no está hablando solamente de allá de Alemania y de muchas otras, sino que está diciendo las diferentes asociaciones han sido inducidas a volver sus ojos hacia Battle Creek, hacia la conferencia general. Sigue diciendo, creyendo que no puede tomarse ninguna determinación importante sin su aprobación. Esta tendencia se ha fortalecido hasta convertirse en un serio obstáculo. ¿Y qué diría hoy entonces? Que somos la última generación, ya que han pasado décadas, que esto ha sido más fuerte cada vez. Cada día hay más restricciones. Pero ustedes ven que la palabra es la que corta. La palabra es la que le enseña. Y ninguna adventista puede ir en contra de estas citas que han sido ocultadas, que las vías regulares han engañado al pueblo durante tanto tiempo. El manuscrito liberado, en la página 582, dice así, cuando se me consultó acerca de la escuela de Madison, dije, permaneced tal como estáis. Existe peligro al colocar todas las agencias bajo el dictado de la asociación. Ese no fue el plan de Dios. Escuche bien, mi hermano. Esto que tenemos hoy actualmente, donde todos los recursos van de acuerdo a las vías regulares, no es el plan de Dios. Si usted quiere hacer la voluntad del Padre, si usted quiere ser realmente un hijo que funde su voluntad con el Mesías, entonces tiene que hacerle caso a lo que el Mesías le dice, con este escrito está. Cada uno tiene que ver. Hay tantas citas y por eso que los hermanos piensan como piensan. Bueno, uno por el pecado, otro por el sueño, el dormitar espiritualmente, otro porque no estudian. Pero siempre van a haber unos pocos que son llamados legalistas, extremistas, reformistas, tratan de asociarnos con otras iglesias porque no pueden creer de que la iglesia bendita del séptimo día tenga esta luz. Pero somos adventistas del séptimo día y lo que estamos leyendo, el Señor se lo dio a su mensajera. Ahora en la página 386.
Los caminos del Señor no pueden ser contrarrestados por medios humanos. Hay quienes disponen de medios y que darán grandes y pequeñas cantidades. Haga que este dinero venga directamente a esta parte tan necesitada de la viña. El Señor no ha especificado ningún canal regular a través del cual los medios han de pasar. Ahí lo tienen otra vez. Por eso que al pastor Born lo censuran, a Gambetta también, y muchos ejemplos públicos de esta situación que se está viviendo. Y entonces tendremos un pueblo enteramente preparado para la segunda venida. En su cuerpo físico, su mente espiritual, en todo. Como Juan el Bautista o como Elías. Y se cumplirá entonces que vendrá esta tribulación porque vosotros no sois del mundo. Porque yo os escogí, decía el Señor en el versículo que iniciamos. En Salmo 37-32 señala, el impío acecha al justo y procura matarlo. Entonces, ¿por qué quizá usted nunca ha sufrido por la causa de Dios? Quizá nunca ha tenido adversidades grandes y de nuestros propios hermanos. La palabra es clara, mi hermano. Va a haber un gran tiempo de angustia porque reflejan el carácter de Cristo. Esta minoría, estos poquitos, este pueblo oscuro, como vimos el tema anterior, que los adventistas nominales nos traicionaban y nos entregaban los católicos y que eran un pueblo oscuro, los santos en ese tiempo. La mayoría de los cristianos nominales que profesan vivir para Cristo, en realidad están viviendo para el mundo. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. Y estas vías regulares son un problema, un obstáculo. Por eso que tenemos el otro ejemplo de Juan el Bautista, que él trabajaba independiente del Sanedrín. Ahí tenemos otro ejemplo más. Jesús también trabajaba independiente, porque aquí lo que interesa es llevar el mensaje y salvar almas, no poner obstáculos o trabas. Y ustedes ven cómo en las juntas se discute tanto y se hace tan poco. En el deseado, en la página 106, dice así: Juan no había reconocido la autoridad del Sanedrín, ni pedido su sanción sobre su obra, y había reprendido a los gobernantes y al pueblo, a fariseos y saduceos por igual. Ahí termina la cita. Ahí menciona de que no reconoció la autoridad del Sanedrín y que, podríamos decir, era el cuerpo eclesiástico del pueblo judío. No lo reconoció. Y él se puso a bautizar. Y por eso que ellos le envían mensajeros diciendo con qué autoridad bautizas. En el deseado dice, página 106, Juan el Bautista estaba predicando y bautizando en Betabara. ¿Y quién le dio la autorización a Juan? Dios, el Señor. Porque esto es una cuestión entre el Padre y sus hijos. Esta es una cuestión entre Dios y un alma sincera. Nuestro divino maestro nos enseña también la experiencia de sostén propio en los evangelios, no solamente en los casos de hermano Juan, no solamente en el caso de Juan Bautista y otros muchos casos. La iglesia verdadera de Dios en su tiempo estaba compuesta por Jesús y los apóstoles en los tiempos de Jesús, en los evangelios. Y los discípulos tenían un concepto que muchos cristianos tienen hoy en día, que no se puede realizar ninguna obra si no se está conectado a la iglesia militante. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo que muy pocos realmente lo consideran, que Jesús en ese tiempo ya, que él era la iglesia, él con los apóstoles, pero que él aprobó la labor de sostén propio cuando está ese caso que estaban sanando demonios. Estaban sacando demonios a la gente en forma independiente de la verdadera iglesia. Y esto está en Lucas 9, versículo 49 y 50. Dice así: entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Tremendo texto. Ahora lo vemos en
los evangelios. Lo mismo que hacen las conductas regulares hoy en día. La gente que dice, tú no puedes hacerlo si no estás conectado con el cuerpo, con la organización adventista del séptimo día. Pero si había una iglesia en ese tiempo de los apóstoles, era Jesús, y los apóstoles era la verdadera iglesia. Y entonces el maestro le dice, no se lo prohíbas. Vean, por favor, y eso muchas veces los hermanos prohíben, como los predicadores que mencioné recién, estos pastores. Más claro no podemos dar la enseñanza. Dice que se lo prohibimos porque no siguen con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. ¿Y qué es lo que pasaba en estos apóstoles que estaban censurando, que estaban haciendo las líneas regulares, que se habían creído que tenían un poder, que hacían un poder despótico, un poder monárquico? Aquí lo va a explicar ella en Hechos de los Apóstoles, página 449, por qué tienen ellos esta reacción y que es la misma reacción que hoy en día se ve en las diferentes conferencias. Dice, Santiago y Juan creyeron que al impedir que ese hombre obrara, lo hacían teniendo en vista la honra del Señor, pero comenzaron a darse cuenta de que estaban celosos, que estaban preocupados de su propio honor, reconocieron su error y aceptaron la reprensión. ¿Y cuál es el motivo que da entonces? Que ellos se ponen celosos. En este caso, Santiago y Juan. Esto es una bomba. Pero la bondad que ellos tuvieron era que reconocieron su error. ¿Y cuántas veces hemos visto que hay un reconocimiento de un error acá? Ninguna vez la hemos visto. Así que estos casos de sostén propio, tanto en la escuela de Madison, en las citas que habla la hermana White en contra de las vías regulares, tienen que darnos cuenta de que las cosas están torcidas, que están chuecas y que el pueblo de Dios tiene que enderezar todo eso, allanarle el camino al Señor en todas las áreas. En Spalding y Magan, página 420, dice, no se preocupen de que algunos medios vayan directamente a aquellos que están tratando de hacer el trabajo misionero de una forma efectiva y callada. Todos los medios no han de ser manejados por una sola agencia u organización. Ya el tiempo se me está yendo y voy a ir cerrando. Hemos dado mucha evidencia de todo lo que es la verdad. Cada cual tiene que hacer uso de ella de acuerdo a su corazón. Y lo más importante es reflejar el carácter de nuestro Señor. Es tener la imagen de Dios y claro, y también hay que predicar estas cosas. Pero empezamos diciendo que ellos eran perseguidos por el papado, pasaban estas tribulaciones, eran muertos, eran encarcelados, eran torturados por su carácter. Y en el caso de Judas, quiero ir terminando con el caso de Judas, que se asoció con el Señor. Quizá usted ha llegado a la iglesia y tiene algunos defectos y quiero presentar la clave por qué Judas se perdió, porque él también sentía simpatía por el Señor. A lo mejor usted siente simpatía también por la iglesia, por aprender de la Biblia, de reunirse en los templos y todo eso, pero falta dar ese paso que Judas no dio. Y aquí voy a mostrarlo porque él cae. En la Educación, página 87, dice, con Judas se introdujo entre los discípulos un elemento de antagonismo. Al asociarse con Jesús, había respondido a la atracción de su carácter y su vida. Había deseado sinceramente que se operase en él un camino y había tenido la esperanza de experimentarlo por medio de la unión con Jesús. Pero este deseo no llegó a ser predominante. Lo que lo dominaba era la esperanza de un beneficio egoísta. Siguió fomentando su criterio y sus opiniones propias. Este ejemplo de Judas nos sirve porque quizá usted siente simpatía por la Biblia, de repente ora o de repente lee algún escrito por ahí, pero ¿cuál fue el problema acá? Que
ese deseo sincero de que hubiera un cambio no fue predominante en Judas. Lo que lo llegó a controlar, lo que lo llegó a dominar, era la esperanza de un beneficio egoísta, ser un gobernador en el nuevo reino juntamente con los otros apóstoles. Siguió con su propia manera de pensar, con sus propias, con su propio criterio egoísta. No cambió, a pesar de que le mostraban el camino verdadero al maestro al compartir con él. Y si ahora se le ha mostrado el camino con un escrito está, y usted sigue fomentando su propio criterio, sus propias opiniones, está igual que Judas entonces. Tiene que ser este deseo de este cambio, tiene que ser predominante en nosotros, que realmente no sea un me entró por aquí, por este oído y me salió por el otro. No es algo pasajero, tiene que formar parte del atoceramiento de la verdad en el corazón humano. En el Evangelismo, página 92, porque tenemos una gran responsabilidad, dice, las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. A pesar de toda esta avalancha de problemas y dificultades, el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido, dice ahí. Miremos lo que está pasando en el mundo para darnos cuenta de que queda muy poco tiempo. El pueblo de Dios tiene que actuar y predicar el mensaje final. Por ejemplo, están sucediendo distintas cosas. En Australia, así como lo estamos viendo ahí en pantalla, las autoridades han aprobado una ley que prohíbe el cultivo de sus propios alimentos y grandes multas para los infractores. Vean que le están prohibiendo incluso hasta trabajar en el campo, sus propios alimentos, porque el sistema quiere oprimir, quiere controlarlo todo. Esto salió el 8 de mayo de este año 2022, hace muy poquito tiempo. ¿Y qué decir de la guerra allá de Rusia, allá cerca de Europa, con Ucrania? ¿Qué decir de eso? Cuando la comida básica se está disparando por los precios. La gente no lo tiene en cuenta que el trigo, el maíz, la soya, por ejemplo, la caña de azúcar, que son elementos básicos del sistema alimentario de cada sociedad, entonces están subiendo por las nubes. Y el reporte de las Naciones habla de una crisis alimentaria que nos avisan por doquier las noticias cuando vemos que este asunto del hambre está dicho en las Sagradas Escrituras. Y ahora estamos en el cuarto año sabático, que corresponde el cuarto evento y que corresponde al hambre. Ya lo hemos explicado en otros temas. En el año 2001 tuvimos el terror con las Torres Gemelas. Después, el 2008, decía Levíticos 26:16, decía la extenuación, el debilitamiento, la crisis o el debacle económico, después calentura. Y vimos cómo llegó también esta pandemia de esta fiebre que le daba a las personas con esta enfermedad pandémica de la vaca 1.9, vamos a decirlo así, porque no podemos darlo de otra forma, porque el gran hermano siempre está escuchando y nos corta, nos censura, nos quita la comunicación para que llegue la verdad a la gente. Esa que se pone aquí en el hombro, la calentura, y ahora después el hambre, que es lo que justamente está pasando en este año sabático. Tenemos que estudiar, mis hermanos, hay que ponerse al día con el tiempo que estamos viviendo, ya que allá en Ucrania y Rusia son los así llamados que dan el pan al mundo. Se le llama la canasta de pan que al mundo. También tenemos granos básicos como la soya, como recién dije, la caña de azúcar. ¿Y por qué este país de Ucrania tiene esa bandera azul y amarillo? Por el azul es por el cielo y el amarillo por el trigo que se
se siembra, se cosecha ya. Y qué decir de las sanciones que se están dando a Rusia, que también van afectando ya. Ahora estamos en esta situación porque estamos viviendo de la cosecha del año anterior, pero eso se va a terminar. Y obviamente que con la guerra no se pueden las tierras sembrar normalmente, se pierde ahí la producción. Y tenemos también el problema del petróleo y los fertilizantes. Rusia es uno de los mayores productores de fertilizantes y exportadores de petróleo. Todo eso va a venir en los meses que vienen, se va a agravar, como decía, este cuarto año sabático, este cuarto castigo que tenía que llegar. Estamos consumiendo lo del año pasado. Y también productores de aceite, de maravilla también estos países, y por eso que este aceite también ha subido mucho. Las cosas se están dando. Cada cual tiene que ver, mis hermanos, su lugar en la viña del Señor. Ya tengo que terminar, pero quiero terminar también con Eventos de los Últimos Días, en la página 92, que dice: los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. ¡Qué bárbaro! Así va a ser. Se va a levantar la oposición. Va a haber esa persecución. Pero la Biblia dice en el Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Gloria al Señor por esa promesa. La vara es alta. Ahí habla de la perfección, imagínense. Pero dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que el Señor va a poner sus ojos sobre los fieles de la tierra. Ya la hora ha pasado y voy a terminar con este texto que decía: si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ya viene la pequeña nubecita. Y con ello, antes de eso, viene este tiempo de tribulación que vamos a tener que pasar si queremos estar en pie cuando Él venga. Pero siempre viene la promesa. Empezamos este mensaje diciendo en Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Gloria al Señor, que tú y yo podamos ser parte de aquellos que confían en el Señor en el tiempo de la angustia. Estoy muy contento de haber compartido con nuestros hermanos de Washington que están transmitiendo a través del fuerte clamor final. Y me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga a cada uno grande y ricamente. De Dios en la tierra estará y el mal los acosará. Han visto las plagas caer, al sol con poder de quemar, y hasta el agua en sangre volver. Su corazón aguardan al Salvador que ha prometido volver a dar redención. Grito de gloria será cuando en las nubes Cristo vendrá. Mortales
y por la eternidad gozarán de su amor y cantarán la historia de su redención. Ya nunca más habrá ni lágrima ni dolor. Demos a Dios toda la honra y el honor.